esta tarde que ese Espíritu Santo que hoy prendió un poquito de fuego en el corazón, lo seguimos necesitando para que el Señor siga obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor va a hacer, tiene para nosotros un montón de cosas, pero nosotros tenemos que dejarlo a Él, ¿sí? Dígale conmigo, Jesús, Jesús. Damos más ganas. Jesús, te dejo que hagas en mí lo que quieras. Espíritu Santo, en esta tarde te invocamos, te pedimos que vengas. Ven a darnos eso que nuestra mente, nuestro corazón necesita, Espíritu Santo. Ven a moverte entre nosotros, Espíritu Santo, ven a romper con estructuras, a quitar las caretas, Espíritu Santo, ven, Señor, para que los frutos de este retiro sean en vano, Señor. Ven a remover esa tierra, Señor, esta planta que muchas veces no da fruto, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego abrasador, Espíritu Santo, ven a transformar mi vida, mi corazón. Ven, Señor, a poner esperanza donde ya no la hay, Espíritu Santo, ven a sanar donde hay enfermedades, Espíritu Santo, ven y actúa en mí, Espíritu Santo, actúa en cada uno de los que aquí estamos, que te necesitamos, Espíritu Santo. Si te animas a orar en lengua mientras nosotros oramos, pedile al Espíritu Santo que te dé esa gracia. Ven, Espíritu Santo, sopla tus carismas, Señor, en este lugar para el bien de la iglesia. Espíritu Santo, ven, derrámate, Señor, en esta tarde. Muévete en ese lugar, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, Señor. Toma las preocupaciones, Espíritu Santo. Derrámate, Señor. Muévete aquí, Espíritu Santo, en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan maravillosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Buenas tardes. Bueno, yo quiero pedirle a Dios una porción especial del Espíritu Santo para que no nos quedemos dormidos, porque los jugos gástricos comienzan a funcionar. Por lo tanto, yo tengo una técnica en mi predicación, yo alzo voz, grito y hago expresión y todos ustedes van a despertar. ¿Ah? Bueno, yo quisiera partir con una visión que tuve ayer, que cuando llegué acá, hablé con mis hermanos aquí de la música, del ministerio de música, porque este es un ministerio, no es un misterio, es un ministerio de música. Un ministerio se reconoce cuando son personas ungidas, y un ministerio se reconoce cuando deja huella, el hermano o la hermana deja huella a la gente. Eso es un ministerio. Lo demás son misterio, piedad, y no sé, nosotros necesitamos ser más ungidos, ¿ya? Entonces, aquí hubo una visión. Yo veía este lugar, los asientos que ustedes estaban ahora, estaban vacíos, pero yo vi lenguas de fuego en cada asiento. ¿Ya? Entonces yo pregunté al Espíritu Santo por qué yo veía eso, sabía que era el Espíritu Santo. Y ahí Dios me dice que cada uno de nosotros somos un don. Cada uno somos un don de Dios, y como don de Dios tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Pero yo no puedo reconocer un don en los demás. Yo no te puedo reconocer a ti como don si yo no me reconozco como un don de Dios. Y eso se llama la sanación de la autoimagen. Es decir, uno para experimentar los carismas se tiene que sanar esa parte. Eso es muy vital, hermano. Yo en la noche voy a trabajar sobre sanación interior, pero esto es muy importante. Siento de comenzar con esto, porque si no, yo no me reconozco que soy un don de Dios, que a pesar de mi historia, herida, maltratada por la historia que cada uno conoce, por su pasado, por su pecado personal, si yo no logro reconocerle que yo soy un don de Dios, yo jamás voy a poder reconocer un don a ustedes como dones, y menos voy a poder ser receptivos a los dones carismáticos que el Espíritu Santo quiere dar. Entonces eso lo sentí muy fuerte. Por eso es muy importante que durante este retiro tú trates al otro como un don de Dios, y cuando uno trata a otra persona como un regalo precioso, no va a herir a esa persona. ¿Ok? Entonces, ahí vino eso. Yo quisiera entrar, antes de entrar al carisma que voy a trabajar, que es el carisma de lengua, yo quisiera hacer, porque alguien en la mesa, hay una persona que me tocó, que viene por primera vez, ¿ya? Entonces, como viene por primera vez, vino un retiro de esta envergadura, yo por esa persona voy a hacer un pequeño resumen. El padre habló un poco en la mañana de los carismas de forma macro. Yo voy a acercar un poquito la lupa, un poco para que usted entienda mejor. Yo cuando vine en julio al retiro con Daniel Stein, aquí en la Escuela de Carisma, yo tenía una visión de los carismas, tenía claridad de los carismas, porque yo predico en mi diócesis y en muchos lugares retiros de carisma. Pero yo veía los carismas, era como si yo los viera a través de este velo. ¿Okay? Es decir, si yo miro a usted ahora, yo lo logro ver a usted. ¿Okay? Pero cuando vine al retiro, el Señor corrió el velo y yo pude ver mejor. Y al correr el velo, ¿qué permitió Dios? Que yo me enamorara más
de esta experiencia de los carismas. Al punto que comencé a ejercitar enseguida en Chile esto. Hoy yo en todos mis retiros oro por sanación física, en todos. Y he visto milagros. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer el próximo año en Chile es una escuela de carisma. Los hago yo, pero ahora lo voy a hacer con una mayor, yo diría, una mayor pasión. ¿Por qué? Porque para mí fue una experiencia muy personal, muy rica, me enriqueció, me dio otra visión, porque yo oro por sanación, pero oro más a veces por sanación interior. Pero hoy no solamente hago oración de sanación, sino también oro por sanación física. Y he visto milagros, ¿ok? Porque, como decía el Padre en la mañana, he puesto en dinamismo, en acción, los carismas. Entonces, yo quiero hoy que pongamos en acción los carismas. Yo voy a dar la enseñanza, luego haremos un taller. Voy a dar la enseñanza, haremos enseguida un taller, ¿ok? Bien, pero quisiera, por la persona que viene por primera vez, quisiera que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, que es los 9 carismas que habla San Pablo. Pero yo pregunto, ¿son 9 carismas? ¿Cuántos son los carismas? ¿Alguien tiene un número? Infinitos. ¿Ah? Infinitos. Son infinitos. Son infinitos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo puede crear, puede recrear y puede hacer creando más cosas. Es algo tan dinámico que no tiene un límite. Pero para este efecto de este taller, nosotros con el Padre nos vamos a enfocar a esto un poquito, a este texto de 1 Corintios 12, versículo 4 en adelante, pero no lo vamos a ver todos, porque el tiempo no nos alcanza. Dice así la lectura, versículo 4, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todo. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría. Aquí aparece el primer carisma, palabra de sabiduría. Mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Por el mismo Espíritu de Dios concede uno el don de la fe, aquí viene el carisma de fe, a otro el carisma de curar enfermos, por el carisma de sanación, a otros por el poder de realizar milagros, carisma de milagros, a otros el poder de realizar milagros, a otros hablar de parte de Dios, carisma de profecía, a otros hablar de parte de Dios, a otros el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, carisma de discernimiento de espíritus, a otro hablar en lenguas misteriosas, carisma de lengua, a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje, carisma de interpretación, y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte a cada uno de sus dones como Él quiere. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quisiera, para que un poco entráramos en esta dinámica, San Pablo habla de 9 carismas. Y primero definir muy cortito qué es un carisma. Es un regalo. Es una gracia sobrenatural para el bien de los, el bien común. Es decir, para que la comunidad, la iglesia, se edifique. Sencillamente es eso. Dios me hace participar, me regala su carisma para que yo haga crecer la comunidad. Por lo tanto, los carismas son para otros. A excepción del carisma de lengua, que es el único carisma que es para la edificación personal.
Es decir, cuando una persona comienza a orar en el Espíritu, en lengua, la persona se edifica. Y para mí, edificarse es hacerse más fuerte, ¿ya? Pero los demás carismas son para compartirlos con los demás, para que otros crezcan, para que otros se beneficien de ese regalo de Dios, ¿ya? Son armas, son herramientas para el buen uso. Y si les damos un buen uso, van a ser efectivas y van a dar mucho beneficio para los demás. Pero dentro de estos 9 carismas hay una clasificación, ¿ya? Y quiero que para que no se vayan durmiendo, me despejen las manos. Primero vamos a hablar de lo voy a nombrar los carismas de la mente. Tóquese la mente. Y los carismas de la mente, principalmente, está palabras de sabiduría, palabras de conocimiento y discernimiento. Son carismas de la mente. Luego vienen los carismas de poder y de acción. Haga esto. Carisma de poder. Acción. Carisma de poder. Carisma de poder y acción. Y en esos 3 carismas está carisma de fe, carisma de sanación y carisma de milagros. Es decir, necesariamente están íntimos, son familias, son primos hermanos. ¿Ya? Porque no se puede orar por sanación si no hay un carisma de fe, no se puede hacer milagros si la fe lo está operando. ¿Ah? Después lo vamos a explicar un poco más eso. Y por último están los carismas de la... ¿Lo que es la lengua? Carisma de la lengua. Y está profecía, lenguas y interpretación de las lenguas. ¿Me entienden? Entonces, primer carisma, ¿cuáles son? Carisma de la mente, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento. Luego están los carismas de poder, sanación, fe, milagros y carisma de la lengua. Están los carismas de lengua, profecía e interpretación de lengua. ¿Me entiende? ¿Me entendió? Bueno, pregunto, ¿usted tiene que ser santo para tener carisma? No. Los santos no eran tan santos porque recibieron dones, sino que fueron santos porque usaron bien los carismas. Esa es la gran diferencia. Fueron santos porque usaron bien los carismas. Y eso es importante. No es sinónimo de santidad que los más carismáticos. Puede incluso una persona no estar en gracia de Dios y Dios le puede usar. Hasta ese nivel de generosos. Y como decía hace un rato el hermano atrás, los carismas en muchos casos son simplemente temporales. Simplemente se usan en un momento determinado por una necesidad específica que surge en el momento. Doy un testimonio. Yo huyo de la liberación. Yo escapo de eso. No me gusta. Pero creo. Una cosa que no me gusta participar de una liberación, pero creo en el carisma de liberación. Hace muchos años, en un retiro, estábamos finalizando con 70 jóvenes y hubo una niña que manifestó un signo de liberación. Ella había sido violada por su padre. No podía decir Padre Nuestro porque estaba herida en la concepción de la paternidad, porque inconscientemente, si yo no conozco a Dios Padre, pero el que me tocó me viola desde los 7 años, la violaba, y ya ella tenía 17 años. Entonces, ¿cómo iba a poder? Entonces, estaba con una situación muy difícil, y yo le digo al equipo, yo me di cuenta que había algo raro, pero dejé que todo el jóvenes saliera, solamente se quedaron los servidores, y mandé a ellos a que hicieran la liberación, y yo me quedé ahí. Después de una hora, después pasado 1 hora y media, no pasó nada. El niño viene a mí y me dice, mira Jaime, no puedo hacer, no pasa nada, vas a tener que hacerlo tú. No había sacerdote, no había nada.
Ojo, cuando hablo de liberación es simplemente una situación de opresión. No estoy hablando de algo diabólico, ¿ya? O de exorcismo, para que distinga eso. Entonces, bueno, pero le tengo respeto a eso yo. Entonces, yo lo único dije, bueno, Señor, voy a tener que hacerlo. Fui, y yo hago esto, puede que a usted le sirva en algún momento de su vida. Yo cuando oro por alguien, siempre hago la pregunta al Espíritu Santo: ¿cómo quieres tú que yo ore? ¿Y qué quieres tú para esta persona? Son las dos preguntas que siempre hago cuando oro por alguien. Nunca, independiente que la persona me diga, mira, me duele un juanete, me duele un cardio, me duele esto, yo hago eso, pero también le doy libertad al Espíritu Santo. Entonces, cuando le digo, ¿qué hago, Espíritu Santo? Y él me dice, sácate la cruz, el crucifijo, y colócasela en la boca del estómago. Eso hice, obedecí, pum. ¿Y ahora qué hago? Cerré los ojos y en eso veo a la Virgen en un extremo con Jesús y simplemente hice esto. Jesús, María, vengan a liberarla, por favor, ahora. Y siento que ellos pasan así. Y la niña dice, ¡Jesús! Listo, fue liberada. Algo muy sencillo. Creo que a veces somos muy extremistas, a veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas, expresiones físicas, gritar y hacer un montón de ruido para que los demonios se vayan. Y los demonios no se van porque para que se vayan usted tiene que tener la autoridad de Jesús. No se van por gritos. No se van porque usted le haga en una oportunidad a una persona graciosa así, y el demonio se burlaba, no se fue. Los demonios se van porque usted tiene la autoridad de Jesús, simplemente es eso. Entonces yo quisiera decirles eso para entrar un poco en esto de los carismas. Así que ahora vamos a ir a hablar de un carisma de la lengua, ¿ya? ¿Por qué vamos a empezar con el carisma de don de lengua? Primero que nada, porque es un carisma que nos va a ayudar a abrirnos a los demás carismas. Yo cuando partí de la renovación carismática, hubo un sacerdote muy carismático. Yo no he visto en mi vida hombre más carismático que ese sacerdote. No lo voy a decir nombre. Para no ofender a nadie. Entonces, para que todos los que me conocen los sacerdotes digan, ese soy yo. No voy a decir nada. Entonces, cuando era pequeño, no, porque el padre lo estoy conociendo recién. Entonces, él me hizo un dibujo muy simple. Hizo una puerta pequeñita, chiquitita, así, en la pizarra. Y puso dibujos de personas grandes. Entonces dijo, esta es la puerta para que pasen. Entonces todos dijimos, pero hay que agacharse para pasar ahí. Sí, dice. Entonces dice, para recibir el don de lengua hay que hacerse niño. Porque hay que pasar y hacer pasar. Entonces hay que hacerse pequeño. Y yo diría que no solamente para el don de lengua, sino que para todos los carismas hay que hacerse niño. Entonces, podríamos entrar en una definición que es el carisma de lengua. Primero, es un regalo, es un don. Y es un don esencialmente para la oración. Esencialmente es un carisma de oración y es un carisma para entrar en una oración de mayor profundidad. Es decir, no solamente es un don de oración, sino que es un don para entrar en una oración mucho más profunda. Yo digo ahora la pregunta, ¿orar en castellano no es orar en profundidad? Sí. Es orar en profundidad, pero orar en el Espíritu es más profundo.
tiene una profundidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque San Pablo dice en Romanos 8:26, dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar ni sabemos pedir de la manera correcta, de la manera según Dios. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos inefables, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Espíritu viene a ayudarnos a todos nosotros que no sabemos orar de una manera correcta, de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera según el querer de Dios. Doy un ejemplo. Yo puedo decirle a Dios en castellano, Señor, dame una bicicleta. Y le pido a Dios, Señor, dame una bicicleta, porque no tengo bicicleta. Dame un auto, Dame un auto, quiero un auto. ¿Ya? Entonces, le digo en castellano a Dios, Señor, dame un auto. No llega nada. Oro en lengua. Y lengua, el Espíritu le dice a Dios, no le des un auto. Dale una bicicleta, porque Jaime no tiene plata para mantener un auto. Es tan caro como mantener una mujer. Ambas oración. Es decir, yo puedo pedir, ¿por qué hago este ejemplo pedagógico? Porque nosotros podemos considerar algo muy bueno, pero Dios no lo quiere para ti. Uno, porque no es el tiempo. Segundo, porque no estás preparado, porque no tienes la madurez, porque la carta de Santiago lo dice muy claro. Ustedes no reciben porque no piden. Y si piden, piden mal. Y si reciben lo que han pedido, luego lo desechan. Porque muchas veces una persona que puede recibir una tremenda gracia y no está preparada, desecha eso. Lo deja a un lado. Entonces, San Pablo habla en este texto de Romanos que orar en el Espíritu Santo es orar de una manera más correcta, más en sintonía con Dios. Pero no quiere decir que orar en castellano no sea correcto, por favor, que no se malinterprete, sino que el Espíritu Santo, que conoce la profundidad de tu ser, Él sabe lo que realmente a ti y a mí, tú y yo necesitamos, y qué es lo que realmente nos hace falta. Lo mismo pasa cuando oramos por sanación por un enfermo, sobre todo en sanación interior. Yo hago mucho eso, pero yo invierto mucho tiempo en la oración de sanación, en escuchar a la gente. Porque para mí es vital eso, pero aún escuchando a cada persona, no voy a llegar a entender la raíz del problema. No voy a saber el origen. Quizás puedo tener una idea, puedo hacer un pequeño diagnóstico, pero no tengo la raíz, la certeza. ¿Qué tengo que hacer? Orar en lengua. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo sí sabe lo que la persona tiene, dónde se originó la herida, qué es lo que realmente le aflige. Si yo oro en castellano y hago como un psicoanálisis, no soy psicólogo, entonces como que estaría como entrando en la adivinación, a ver si le achunto, pero por eso orar en el Espíritu es tan profundo que podemos llegar a tocar las raíces más profundas y Él sabe, no importa que yo no sepa, pero Él sabe lo que la persona necesita.
Segundo, es una gracia. Y es una gracia porque a Dios le pareció bien y punto, dártelo. Hay personas que han ido por primera vez a una asamblea y comienzan a orar en lenguas. Y hay personas que llevan 30 años y no pasa nada. Y uno, el que es envidioso, dice, pero ¿cómo? Es gracia. Mire, le voy a dar una visión pedagógica sobre gracia. Es un temazo. Un día le pregunté a Dios, dime, ¿qué es la gracia? ¿Y sabe lo que me dijo Dios? ¿Qué era la gracia? En palabras muy sencillas. Me dijo, la gracia es que tú me caes bien, punto. Y por eso yo te doy. Bueno, ahí entendí el término, me caíste en gracia. ¿Entiendes? Es decir, a Dios le parece bien. Dártelo y no cuestiones. Porque hay personas que dicen, es que yo soy tan pecador. Bueno, a Dios le pareció darlo. Y punto. Y aquel que es envidioso va a tener que hacerse más niño. Porque a lo mejor no es que Dios no quiera dártelo. No es que le caigas mal a Dios, sino que tienes que hacerte niño para poder pasar por esa puerta. Hacerte pequeño. Hacer como el ridículo, porque cuando una persona es muy alta y pasa por una puerta, y dice, mira qué pánfilo, mira qué pánfilo. Claro, porque tiene que bajar. Y orar en lengua es bajar un poco. Es bajar a algo, a las aguas profundas del Espíritu. Es algo muy profundo. Es navegar en aguas profundas. Es entrar no solamente a meter el dedo, el pie, sino que entrar a bucear en las profundidades del Espíritu. Y el que puede profundizar en los viajes, en el mar, en el océano del Espíritu, puede ver la riqueza que hay debajo del mar. El que se queda en la playa puede ver lo que hay afuera. Por eso, cuando uno comienza a crecer en la vida del Espíritu, uno empieza a ver cosas. Por eso hablamos de el Señor me dijo. Por eso decimos el Señor me mostró. Por eso decimos el Señor me reveló. El Señor me movió. El Señor me hace hacer cosas que son profundamente locas. Profundamente, jamás en la vida uno dice, es de loco lo que hiciste. Bueno, porque la vida del Espíritu es para personas que se atreven, para personas que están dispuestas a ser cooperadores de la gracia, porque Dios te da la gracia, pero hay que cooperar a la gracia. ¿Y cómo se coopera la gracia? Colocando tu 5% de tu pobre voluntad. Lo demás es gracia. Pero necesita tu sí, necesita tu disposición.